Buen día, gente de mi canal. Hoy vamos a ver cómo cambiar los retenes de la suspensión, en este caso de una Honda Storm, con freno a disco, pero es indiferente, con tambor es el mismo procedimiento porque es exactamente igual. Y les voy a explicar cómo desarmar todo para poder sacar los barrales y luego cambiar los retenes. Lo primero que vamos a hacer es sacar estos tornillitos número 8 de ambos lados, aquí y aquí. Y van a buscar acá abajo del guardabarro, acá, que van a tener un tornillito número 10 que lo van a sacar también para poder retirar el guardabarro. Bueno, vamos con el 8, como les dije. Listo este. No perdemos ningún tornillo. Y vamos a sacar el 10 que está acá abajo, como les mostré. Bueno, aflojan aquí abajo el número 10. Sacamos todo y ahora vamos a ver cómo retiramos el guardabarro. Sacamos también el 8 de este lado. Y sacamos el número 10 también del otro lado. Son 4 tornillos los que tenemos que sacar. 2 de 8 y 2 de 10 milímetros. Bueno, una vez retirados los 4 tornillos, vamos a proceder a tratar de apretar de acá atrás, con cuidado sin que se raye nada, y lo vamos levantando. A ver si no nos molesta acá el cable de freno. Lo vamos a ir levantando para después retirarlo hacia adelante y poder sacarlo. ¿Ya? Bueno, ahí lo tenemos. Guardabarro sacado. No sé si les comenté que ponen la moto en el caballete y a su vez le ponen un taco o cualquier otro gato, lo que sea, para sostener libre la parte de adelante. ¿Está? Ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es proceder a sacar los tornillos que ajustan la pinza del freno. En este caso, en la moto de freno a tambor es más sencillo. Directamente sacan la rueda y ya está. Tubo número 12 y aflojamos. Para sacar la mordaza directamente sacan los tornillos y tiran hacia atrás. No es muy complicado. Después miren, estos tornillos tienen loctite. Así que después le vamos a poner loctite para trabar la rosca una vez que armemos, y yo le voy a poner los torques en la descripción del video o en algún comentario fijado. Giramos hacia atrás y aquí tenemos la pinza que luego le vamos a verificar también, a ver cómo están las costillas y demás. Bueno, eso en otro video. Aquí tenemos, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar la rueda. Vamos a ajustar, aflojar la tuerca esta, así podemos sacar la rueda completa. Número 19 y aflojamos. Esta cubierta, esto ya no va más. También es todo para reparar y cambiar. Bueno, sacamos la tuerca. Y procedemos a sacar el eje para poder sacar la rueda. Mucho cuidado de fijarse de no perder nada y colocar luego exactamente en la misma posición que sacamos. Acá está el reenvío del velocímetro y todo. De poner exactamente igual todo. Lo mismo, esto lo desarman, lo engrasan, lo limpian para que quede todo correctamente engrasado antes de armar. Bueno, ahí tenemos los barrales.
Bueno, y aquí con un tubo número 12 vamos a proceder a aflojar los 4 tornillos que les muestro. Este de aquí, en este caso la moto esta está desarmada, pero no es necesario que todo esto esté desarmado para poder sacar los barrales. Les aclaro por las dudas. Y acá tenemos con otra llavecita número 12 y aflojamos estos de acá. Bueno, ahí ya tenemos todo flojo. Una vez que tenemos todo flojo, sencillamente lo que hacemos es ir girando el barral y lo vamos retirando. Sale de una manera muy fácil. Aquí tenemos un barral y vamos a proceder de la misma manera a sacar el otro. Ahí tenemos los barrales en mano. Yo ahora les voy a indicar el proceso para vaciar y cambiar el retén en 2 partes seguramente para poder hacerlo con más tiempo. Un detalle que me olvidé de mencionarles: si quieren, cuando el barral esté colocado, aflojan solo el tapón para que después no lo tengamos que andar poniendo en la morsa ni llegar a marcar nada para poder aflojarlo. Así que colocado como esto está, antes de retirarlo, aflojamos todas las tuercas y este tapón lo vamos a aflojar colocado en la moto, que va a ser más fácil luego de abrirlo. Bueno, ahora nos vamos a ir a la mesa de trabajo. Bueno, yo les voy a mostrar el procedimiento en un barral. En los dos van a ser exactamente igual para no perder tiempo haciendo los videos tan largos. Acá aflojamos, cuidado que va a saltar el resorte, y lo que vamos a hacer es sacarle el aceite a los barrales. ¿Está? Así que abrimos con cuidado. Espero que vean. Esto tiene un O-ring acá. Tiene presión el resorte, pero tampoco tanta. Así que no se asusten. Ahí está. Ahí salió el tapón. Ahí está. Y vamos a sacarle el aceite y el resorte. Vamos a ver si tiene aceite, porque sí. Esto lleva 100 centímetros de aceite. Yo después lo miro en el manual y se los coloco también en la descripción. Retiramos todo el aceite y vamos moviendo el barral. No sé si lo llegan a ver el proceso que estoy haciendo. A ver, vamos a ir moviendo la suspensión así del barral, como para que trabajen las válvulas y poder retirar absolutamente todo el líquido. Bueno, sacamos el resorte, se fija en la posición, aunque aparentemente no tiene posición, pero por las dudas se fijan, para después volver a colocarlo igual. Lo limpian y por ahora lo sacamos de la mesa de trabajo. Bueno, terminamos de sacar bien todo el aceite. Y listo. Bueno, ahora con lo que ustedes quieran, sin marcar mucho, van a proceder a retirar este guardapolvo. Yo lo hago con un cúter y vieron que sale y no marco nada. Este sale fácil. Este es un primer guardapolvo y el retén está aquí adentro. Sacamos este guardapolvo. Estos son los retenes nuevos. Son muy económicos, algo de $1 el juego de retenes. Ahora les voy a mostrar aquí adentro cómo está. Bueno, espero que lleguen a ver bien ahí adentro, porque está medio complicado de llegar a ver si podemos bajar un poquito. Porque ahí hay que sacar un alambrecito que se van a dar cuenta cómo es, que ese alambrecito está trabando lo que es el retén. Con un destornillador, sencillamente, no sé si ahí lo ven, sacamos este alambrecito que es el que traba el retén. Creo que se vio claramente. Ahí está. ¿Está? Bueno, y acá ya tenemos libre el retén para sacarlo, pero no es tan fácil. Para poder sacar el retén vamos a tener que sacar la barra esta, que ahora les voy a indicar cómo.
que eso puede llegar a complicarse un poquito. Bueno, y ahora sí les voy a mostrar la parte complicada. Esta es de la parte de abajo, donde acá tenemos una llave Allen número 6. El problema de esto es que es un tornillo que está bien ajustado y no es fácil de sacarlo. Y otro problema que tenemos es que, por ejemplo, 6, como les digo que es, no nos llega a entrar porque nos tocan casi todos los tubos. Así que bueno, yo ahora voy a armar con la pistola neumática y demás unos alargues como para poder poner esta punta número 6 y poder aflojarlo con la pistola neumática. Y si esto se le llega a mover adentro, porque a veces internamente se mueve y no lo podemos desarmar, hay que comprimir esto, hay que ponerle el resorte y dejarlo bien comprimido. Entonces al dejarlo bien comprimido nos es más fácil sacar ese tornillo. Yo ahora voy a probar a ver si lo puedo sacar. Bueno, y acá, como les decía, yo pude armar con unos largues, una número 6, una Allen número 6, para poner acá. Y yo he tenido suerte porque lo pude aflojar. Vieron que acá ya me aflojó. Así que bueno, ya esto es un gran paso para poder continuar. Bueno, sacamos este tornillo entonces. Bueno, sacado el tornillo de abajo, ahora tiramos y ya va a salir completo. Esto es lo que luego abajo atornilla, digamos, en el tornillito que acabamos de sacar. Bueno, y esto lo limpiamos bien, después vamos a lavar todo y bueno, para volver a armar. Acá no sé si les recomiendo nafta porque por ahí le puede hacer mal a las válvulas que tiene, así que limpian bien todo con un trapo y ya está. Bueno, aquí llegamos a la parte más complicada, que es la de sacar el retén. Acá en este caso es cuestión de mucha maña, de no marcar nada. En realidad vienen extractores de retenes, pero yo no me dedico a esto ni tengo taller, o sea, lo hago para mí. Entonces lo hago con mucho cuidado, calzando algún destornillador o lo que sea, que no sea muy filoso, para tratar de ir levantando lo que es el retén. Muchísimo cuidado de no marcar sobre el costado, nada del barral y demás, porque si no después nos va a perder aceite. Igualmente acá arriba, bueno, por una cuestión de estética, pero básicamente no hay que marcar nada aquí al costado. Así que no nos queda otra que ir con un destornillador o con lo que puedan, tratando de levantarlo o calzándole un tornillo acá y tirar. Total, este lo podemos romper, que es el viejo, y luego vamos a calzar el nuevo. Ya les digo, vienen herramientas para sacar esto, pero bueno, yo no la dispongo. Bien, yo en este caso les voy a mostrar, tengo este aparato, ven, ahí lo estoy sacando, que es en realidad para sacar de las tapas de válvula, las válvulas, pero ven que con esto lo pude hacer más sencillo. Hay que, o sea, ingeniárselas con lo que tengamos para poder hacerlo. Está bien, esto calza así, y si no tienen que fabricar alguna herramienta para no comprarla, para utilizarla una única vez. En este caso, acá me vino bárbaro porque, como verán, lo pude sacar con esta herramienta que ya tenía y no tuve necesidad de ir a comprar nada. Bueno, ahí ya lo tengo. Bueno, retén afuera, listo. Ahora vamos a proceder a limpiar muy bien todo. Proceder a limpiar toda esta parte de acá. Y vamos a poner el retén nuevo. El retén nuevo va a tener que ir con la marca hacia arriba. Si ustedes miran el retén, fíjense que tiene, así no, al revés. Aquí arriba tiene estas muescas y tiene los numeritos acá que lleva el retén. Entonces va así en esta posición. Bueno, entonces para colocar el retén vamos a conseguir un tubo grande para poder golpearlo y llevarlo hasta la posición donde estaba el mismo o hasta que haga tope. Con un tubo grande y un martillo de goma. Ahora lo voy a colocar y voy a cortar este video para que no se haga tan largo. Y luego en una segunda parte voy a hacer el video de armar todo. Lo mismo en el sentido contrario como desarmaron, pero por las dudas voy a hacer un videito. Bueno, como antes les comenté, en la posición que iba el retén, y lo van colocando básicamente hasta que haga tope
y quede en el lugar que tiene que estar. Que quede derechito. Y listo. Si quieren ya le pueden poner esta traba porque no afecta después con la colocación del barral. Ahí está. Bueno, por ahora nada más. Muchas gracias por mirar mis videos y luego les voy a hacer otro videito con el armado de todo esto, pero básicamente lo hacen en el sentido contrario. Muchas gracias por seguirme en mi canal.